Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Me hizo gracia el otro día Carlos Mazón, una mezcla entre risa, tristeza y enfado, cuando dijo, al llevarse a cabo esa pequeña transición, o mejor que transición, ese cambio, esos pequeños cambios, esos pequeños retoques en el Consell, y dijo aquello de hemos cambiado a gente capaz, ¿no? Ahora hay gente capaz en el Govern, en el Consell. Claro, eso me lleva a preguntarme si ahora están los capaces. Antes es que no había gente capaz, antes no había gente preparada. ¿A qué clase de políticos o a qué clase de tecnócratas, permítanme esa ironía, nombró? Si ha tenido que pasar una catástrofe, ha tenido que llevarse la dana cientos de vidas para que por fin ponga a gente capacitada en su gobierno. Y es que desgraciadamente eso no es solo propio en el gobierno de Mazón, sino que viene a ser un poco la tónica general, ¿no? La dinámica de nuestros dirigentes, que es pues, poner determinadas cuotas. No sé si se acordarán, en la pandemia, parece que hace años y años que pasó, pero no hace tanto tiempo pues que estuvimos confinados, ¿no? Y estuvimos confinados mientras un filósofo nos decía pues, que había un comité de expertos que luego no existía, y luego descubrimos, o más que descubrir, cuando se nombró ese gobierno que tuvo que hacer frente a la pandemia, nos dimos cuenta de que Salvador Illa, el ministro de Sanidad, no era más que una cuota del PSC. Y es que así es como funcionan los gobiernos, con cuotas, y luego pasa lo que pasa, que viene una catástrofe, viene un problema de verdad, y no tienen a los capaces, tienen a los incapaces. Hemos pasado del gobierno de los mejores al gobierno de los peores. Y eso es una cosa que ya sabíamos, pero vivíamos con ellos. Sabíamos que los mejores en los campos que hacían falta para gobernar no estaban gobernando, sino que estaban en la sociedad civil. A lo mejor esto nos tiene que hacer reflexionar y que no solo necesitamos gobiernos o políticos que ganen elecciones, sino que también sepan gestionar. Algo me dice que Carlos Mazón va a estar tiempo y que tenemos Carlos Mazón para rato. ¿Por qué? Pues porque noto un cambio de relato. Noto un cambio de relato en la prensa conservadora, sobre todo. Una prensa que en un principio pues, pedía la cabeza. Ellos primero una portada de un famoso periódico del ABC, en concreto, pues criticaba a Mazón y decía que cada día estaba más acorralado y aislado. Y ahora hay un cambio que no han comprado los columnistas de esos medios. Es algo llamativo. Es curioso cómo periódicos como El Mundo están señalando a Teresa Rivera y luego tenemos a columnistas como Federico Jiménez Los Santos pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Ese cambio que me da la impresión de que tiene que ver con algunos intereses espurios y fácticos, creo que me hacen pensar que Carlos Mazón iba a dimitir y va a seguir en el cargo si la demoscopia se lo permite. Ya sabemos que los partidos políticos no gestionan mediante la practicidad y mediante la capacidad, sino a golpe de encuesta, ¿no? Me acuerdo hace tiempo, ¿no?, cuando una diputada de Coalición Canaria acusó a Albert Rivera que era un príncipe caído que reinaba a base de encuestas, ¿no? Y así le fue a Albert Rivera y así les va a los políticos. Si la demoscopia lo permite, Carlos Mazón seguirá siendo candidato en las siguientes elecciones. Si se pega un varapalo a nivel electoral y la gente se acuerda de lo que pasó ahora, pero dentro de 3 años casi nadie se acordará, pues ya les digo yo que tendremos Carlos Mazón para rato.
Porque en el tiempo del marketing, en el tiempo de la comunicación, lo importante no es saber gestionar, lo importante no es hacer las cosas bien, sino que lo importante es abrazar una causa. Y da igual que uno haga las cosas mal o se equivoque, mientras siga encasillado en un objetivo determinado. Un objetivo que suele ser ideológico. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Comenzamos. Nos vamos a nuestra librería de cabecera, Pincho & Co, y traemos un libro elemental para entender pues por qué ahora a los políticos se les consiente más que antes. ¿Por qué antes un político cometía un error y tenía que irse a su casa? Ahora, si ese político abraza una causa o se posiciona demasiado en una situación del mapa político, del mapa ideológico, pues puede salir airoso y puede salir incluso reforzado. Porque Carlos Mazón sabe que esta sociedad polarizada pues puede servirle de coartada y puede servirle para salvar su propio cuello. Traemos el libro escrito por Ezra Klein, que se pregunta, y lleva como título esta pregunta, ¿por qué estamos polarizados? Y deberíamos preguntarnos, ¿por qué lo estamos? Porque para solucionar el problema de la polarización, primero tenemos que responder a esa pregunta. Tenemos que desdeñar las causas que han llevado a que nuestra sociedad esté cada día más dividida y más enfrentada entre sí. Un enfrentamiento que a veces hace que el sentido común sea el menos común de los sentidos y seamos capaces de perdonar cosas que en situaciones anteriores, sin ese sesgo de confirmación, no habríamos perdonado. Tenemos ahora tiempo de tertulia, mesa de análisis. Nuestros senadores ya han tomado posesión de sus escaños. Y bueno, en esta situación política, en este panorama político, probablemente lo comentábamos antes, ¿no? Antes de empezar, de que todo estaba bastante tranquilo, de que Carlos Mazón pues estaba plácidamente gobernando pues en una tensa tranquilidad. La política siempre tiene ese punto de tensión, pero ahora una dana no solo se llevó cientos de vidas por delante, sino que también ha hecho pues que la política española y la política valenciana sobre todo pues cambie radicalmente. O eso es lo que se intuye. Al final tampoco ha cambiado tampoco mucho la cosa, porque Carlos Mazón no ha dimitido, sí que ha hecho pues determinados cambios. Veremos si son cambios estéticos, maquillaje, o si de verdad pues ha llevado a cabo una liposucción pues que consiga que tengamos un gobierno que merecemos. Y para analizar todo ello, tengo hoy conmigo a Arturo Albadalejo. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Jorge. Buenos días. Un placer estar aquí. Igualmente. ¿Todo bien o qué? Muy bien. Con bastante lío las últimas semanas, sobre todo porque ya sabes que mi sector profesional es el tema de los seguros y con todo el tema de la dana pues ha sido un poco caos. Pero bueno, ya volviendo un poco a la normalidad dentro de lo que cabe, o sea que muy bien todo. Ah, bien. Hoy estamos, los cuatro que estamos aquí, estamos un poco más seguros por Arturo, así que un placer que estés aquí, Arturo, gracias. Como siempre. Y también está Eduardo Ontiveros. ¿Qué tal? Muy bien, Jorge. Me ha encantado estar otra vez aquí con vosotros. Es un placer, es tu casa. Muchas gracias. Y para terminar la ronda de presentaciones, Pepe Rubio. ¿Qué tal, Pep? Jorge, muy buenas. Pues nada, encantado de compartir mesa pues con estos ilustres señores. Que me da que hoy va a ser un debate bastante sereno y con mucho sentido común. No, hombre, eso siempre, ¿no? Ya sabes bueno, que... a veces suele ser más divertido, ¿no? Sí. Bueno, oye, hablando de diversión, felicidades, feliz cumpleaños. Que muchísimas gracias. Fue ayer Muchas tu cumple, cuando grabamos el podcast. No sé si quieres que te cantemos el cumpleaños. No, feliz. Si queréis después, cuando ¿Estáis dejemos los preparados canapés que he traído, le podemos dar buen uso. Bien. Bueno, pero durante el que, bueno, ha cumplido a medias con... Tú has cumplido años, ¿no? Y el que ha cumplido a medias es Carlos Mazón, ¿no? Haciendo
determinados cambios en su gobierno. A algunos se les ha quedado corto, ¿no? Y algunos piensan pues, que si hubiese cumplido del todo, él tendría que estar en su casa, ¿no? Pero bueno, veremos cómo funciona. Acaba de nombrar pues, al vicepresidente de la recuperación, ¿no? Además pues, con galones, ¿no? Viene de estar en otros territorios pues, solucionando crisis parecidas, ¿no? Veremos cómo queda la cosa. También ha cesado a Nuria Montes y ha nombrado pues, a Marian Cano como sustituta. Veremos a ver cómo se llevan esos cambios, ¿no? Habría que preguntarse, ¿no? Bueno, primero, ¿qué opináis, ¿no? de esos cambios, de esas reformas en el Consell? ¿Creéis que son suficientes o no? Arturo. Bueno, a ver, es una situación complicada, ¿no? Al final, cuando lo que hablabas antes de que cuando hay una tensa calma en la política y gobernaba un poco Carlos Mazón con más tranquilidad, pues es fácil, ¿no? Que las cosas van saliendo solas, te dedicas solamente a gestionar y bueno, al final tu nivel de incompetencia no lo puedes demostrar porque tampoco hay dónde demostrarlo, salvo las cosas del día a día o lo que va sacando la oposición, que es su trabajo, ¿no? Cuando viene un hecho de estas características y de esta envergadura, se ve un poco el nivel de gestión y de organización y de ejecución que tienen ya no solo Carlos Mazón o el Consell, sino pues un poco nuestra clase política, ¿no? En ese sentido, está bien que se hagan cambios, pero habría que ver si los cambios deben hacerse a más profundos, a más nivel, ¿no? Comentabas tú de que hay mucha gente descontenta, de que dice no, es que no es simplemente que Mazón haga cambios, sino que él mismo debería ser un cambio, ¿no? Que piden su dimisión. Entonces yo, pues bueno, pensando como sabes que hago siempre desde el punto de vista a lo mejor un poco más empresarial, yo lo que tengo claro es que ante una situación extrema como la que hemos tenido, si el Partido Popular o España en general o la Generalitat Valenciana fuesen una empresa y se gestionasen las cosas en cuanto teniendo en cuenta resultados, procedimientos y eficacia, no hubieran durado ni una semana, eso lo tengo bastante claro. Tampoco a nivel central hubiera durado ni una semana. Entonces, más que personalizarlo en Mazón, mi duda es si la sociedad española está siendo consciente de los políticos que tenemos, de la gente que está al cargo y que muchas veces votamos y decimos no, hay democracia, cada 4 años escogemos a nuestros gobernantes y son gente válida y me gusta y las propuestas de uno y de otro, pero al final vemos que alguien de estas características gestiona algo mal una situación y no tenemos mecanismos realmente para, salvo alguna manifestación, no tenemos mecanismos para quitar, ¿no? A alguien que gestiona mal nuestro dinero y nuestra empresa, por así decirlo, que es la Generalitat. Entonces, yo creo que está siendo un golpe de realidad ya no solo de catástrofe natural, sino del tipo de políticos que tenemos en España. Eduardo. Bueno, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Arturo. Creo que cuando vienen mal dadas es cuando realmente se tiene que salir adelante esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de gestión que tienen que tener los políticos de un país como España. Estamos hablando de una de las potencias a nivel europeo, entonces creo que necesitamos políticos a la altura del país y a la altura de la gente, porque al fin y al cabo los que realmente han dado el do de pecho en esta crisis ha sido la gente, han sido los voluntarios. Esa es la gente que realmente ha dado el do de pecho. Los políticos, como ha dicho Arturo, a día de hoy estarían todos expulsados de una empresa o de una multinacional por una gestión nefasta. ¿Son pocas las modificaciones que ha hecho Carlos Mazón? Hombre, para mí sí. Para mí debería, empezando porque el primero que se tendría que ir es él, pero bueno, él yo creo que no se va a ir. Debería pasarle factura a más cargos públicos dentro de su gobierno. Se me ocurren bastantes nombres. La siguiente consellera debería dimitir, la consellera de Interior y Justicia, el secretario autonómico de Emergencias, y si nos ponemos así, pues más gente, ¿vale? La gente no es consciente de a quién... A mí la sensación que me da es que hemos llegado a un punto en este país de que la gente, el ciudadano de a pie, el que realmente se preocupa de lo que realmente hay que preocuparse, que es de la economía de uno, el trabajo, el bienestar,
no es consciente del nivel de políticos que tenemos en muchos estamentos. Hay gente que se salva, evidentemente, porque no todos los políticos son iguales. A mí no me gusta decir eso de que todos los políticos son iguales. Yo creo que no. Yo creo que hay gente muy capacitada, pero la gente no se está dando cuenta del nivel de mediocridad que tenemos al frente de las instituciones. ¿Y cuál es la causa de todo esto? ¿Y por qué no se da la gente cuenta de todo ello? Por una polarización brutal que tenemos en la política española desde hace bastante tiempo. El tema de la mesura, el tema de la educación, el tema de gestionar por el bien común, el tema de llegar a acuerdos a un lado o a otro, el tema de llegar a acuerdos con quien sea por el bien común, eso se ha perdido hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y eso la gente no se está dando cuenta y nos está llevando a situaciones realmente muy complicadas. Y cuando vienen situaciones como la que ha dicho Arturo, que vienen muy mal dadas, toda esta mediocridad aflora y nos encontramos con el problema que nos hemos encontrado. Ese yo creo que es mi análisis de lo que está ocurriendo. No sé si lo compartiréis, pero bueno, yo creo que es lo que está ocurriendo. Aquí si no lo compartís mejor, que así hay más... Venga, voy a compartirlo a medias. Bueno, ya como decía antes, Jorge, yo ya tenía claro que iba a ser una mesa de mesura y de sentido común. Y lo digo porque durante estas semanas, como suele pasar con estas cosas, todo el mundo se ha vuelto experto en catástrofes climáticas. Por supuesto, no lo digo por la gente de la mesa, expertos en emergencias, expertos en absolutamente todo, ¿no? Yo en su momento estuve en el Consejo Asesor de Protección Civil y esto lo único que quiere decir que soy un friki de estas cosas y me gusta. Entonces yo desde el primer momento más o menos la lectura la tuve más o menos clara, sabiendo que estábamos ante un fenómeno que era pues de estos que pasan cada X años, no sé si cada 10, cada 15, etcétera. Y también teniendo claro que teníamos un problema muy gordo de infraestructuras, que estuvo el problema más gordo de todos fue la falta de previsión. Sobre todo porque los técnicos llevaban años avisando. Y los políticos, efectivamente, como nunca llegaba la gran catástrofe, derivaban ese dinero pues, para otros menesteres. Administración central, administración autonómica, de todos los colores. Me sumo a lo que han comentado Arturo, y Arturo lo ha dicho de manera más clara, Eduardo también de una manera también más diplomática, de que estamos, y yo lo califico como que la España en la que nacimos ya no existe. Para mí ha desaparecido. El político capacitado queda anulado precisamente por la crispación que se genera para anular a ese político capacitado y que el político sea un político al final mercenario en el sentido de que tiene que seguir al amo porque el único objetivo del político es cobrar su sueldo. A día de hoy en España, y lo estamos viendo, efectivamente el interés general ha desaparecido, el servicio público como tal para mí ya no existe, se salva gracias a funcionarios que están luchando contra viento y contra marea, a técnicos y contra ese político que a veces efectivamente se escapa del sistema y que es impopular entre sus filas de cualquier color, que es el que intenta trabajar para el interés general. Dicho esto, y un poco a la cuestión que estáis comentando, y yo ahí sí que difiero en cierto modo, es muy sencillo, creo yo, ¿no? Y desde la comodidad de nuestros hogares, y damos gracias a cada uno al Dios en que crea, si cree en algún Dios, de que aquí no haya pasado, de decir o de definir que este político malvado estuvo haciendo lo que estuviese haciendo en lugar de estar cumpliendo sus funciones. Hay unos protocolos en España que han quedado totalmente olvidados. De hecho, creo que era Antonio Naranjo el que lo recordaba, Pedro Sánchez, en su afán por controlarlo todo, modifica la Ley de Seguridad Nacional y él se obliga por imperativo legal, esto lo puede visitar cualquiera porque es una ley y un real decreto, a que si él recibe este tipo de alertas, tiene que ponerse al mando de la operación, como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Esto es algo que el propio Mazón desconocía. Si es que prácticamente lo desconocíamos todos porque Pedro lo metió en un real decreto, el 1150 de 2021, como quien no quiere la cosa. Entonces, el gobierno central ha jugado con la ingenuidad del gobierno autonómico, desde mi punto de vista, estoy totalmente convencido, y luego desde el gobierno autonómico sí que ha habido una serie de incompetencias en escalones intermedios. Eduardo ha citado uno que para mí es clave, dentro del limitado conocimiento que yo pueda tener a nivel técnico, que es el secretario autonómico de Emergencias. Y ya por encima, da igual donde estuviese Carlos Mazón. Da exactamente igual, porque el protocolo, fijaos que estaba la consejera Pradas con la delegada del gobierno nacional, que es el gobierno, tomando las mismas decisiones. Y de hecho fue la consellera la que pide la intervención de la UME, que esto hay que decirlo. El general de la UME miente, y esto lo sabemos todos porque él mismo se desmintió, pero la UME sí que estuvo allí. ¿Qué sucede con la UME? Lo digo porque yo también he estado hablando con personas que estuvieron en uno de los puestos avanzados del famoso Cecopieste. A la UME se la avisa para ir a Utiel, y UMES no es como los videojuegos que los puedes mover. No hay UMES infinitas. Y la UME cuando llega la situación ya es crítica. A la UME la despliega el gobierno central el mismo día junto a la consellera Pradas, que es el gobierno autonómico.
Y una vez que no aparecen, en el resto de pueblos porque no aparecen, da la impresión de que no estaban. Estaban. Lo que pasa es que llegaron pues, de una manera tardía, pero llegaron siguiendo un protocolo. Y repito, da igual, y fijaos lo que voy a decir, da igual que Pedro Sánchez estuviese en la India o Mazón, donde estuviese, da lo mismo. Las competencias en este caso las tenían la delegada y la consellera, pero por encima, y se nos ha olvidado, Pedro tenía un imperativo legal. Dicho esto, para mí la reestructuración del Consell se queda corta, pero porque habría que empezar a ver esos técnicos y mandos intermedios, quiénes fueron los que fallaron. Para mí la responsabilidad de Mazón, en este sentido, él cumple con su mandato como presidente de la Generalitat en base a las normativas, a los protocolos y absolutamente todo, y viendo la cronología, y donde habría que meterse es, uno, en los mandos intermedios, a ver qué pasó ahí, porque yo no estuve presente y no puedo opinar, pero me lo puedo más o menos imaginar por cómo entiendo, si es que no cambia mucho el sistema de protección civil, y luego sobre todo a nivel nacional, por qué la dejadez de funciones por imperativo legal del presidente del gobierno con una ley que él mismo mete a través de un real decreto y que incumple 100%. Es curioso, ¿no? Antes habéis comentado, ¿no? Pues creo que has sido tú, Pep, al principio de tu intervención, ¿no? Cuando has dicho lo de pues, los recursos de emergencias, lo que como no había emergencias como la que ha habido en el Dana, pues los recursos se llevan a otro lado, ¿no? Es decir, que esto pasa lo mismo, ¿no? Hablabas del gobierno central como el tener, pues, en su día un filósofo de ministro de Sanidad, ¿no? Esto era una cosa que luego llegó una pandemia, había un consejo de expertos que no existía, ¿no? No sabemos quién lo conformaba, yo creo que nadie, ¿no? Claro, a mí hay una intervención de Carlos Mazón de la semana pasada que me hizo mucha gracia, ¿no? Me produjo rabia y risa al mismo tiempo, que es que dijo: hemos hecho unos cambios y hemos dotado al Consell de gente capaz. Claro, eso me lleva a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Que antes no había gente capaz? O sea, antes habías metido a tus amigotes ahí, ¿no? Es decir, ahora ya, como te has tenido que poner las pilas, has tenido que nombrar a gente que de verdad pues es válida, ¿no? Claro, eso me lleva a preguntarme una cosa que tras la Dana pues llevo tiempo rondando, ¿no? Que es, ¿no creéis que al final nuestros políticos se han acomodado mucho en el estado de bienestar? Es decir, un estado que al final pues simplemente hay que hacer ajustes pequeños, pero tampoco mucho, hay que subir algún impuesto, bajarlo, pero no hay que estar pues liderando, como quien dice. ¿Creéis que esto es un síntoma de ello? ¿Creéis que no solo en el caso este, sino en el tema de la pandemia, cuando prácticamente a todos los gobernantes les pilló por sorpresa, creéis que es un síntoma de que tenemos unos políticos pues que están muy acomodados en el sistema? Sí, es lo que comentábamos antes. La verdad que agradezco a Pep toda la información que ha dado, porque se nota que, como dice él, es un friki de esto y le gusta y está muy informado. Respecto a la parte política, sí que es verdad que ya no solo centrarlo en el Consell, sino todas las administraciones que están involucradas, y yo creo que sí que debe hacerse una investigación a gran escala de qué funciones tiene, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, qué funciones tiene la UME, cómo se pone en marcha la UME tras un desastre, quién toma las riendas del ejército en esta situación. Es decir, hay muchos implicados de muchas administraciones, varios ministerios, Interior, Defensa, obviamente lo que he comentado la UME, ¿no? Aquí la gran duda que me planteas y que me ha gustado cómo lo has enfocado, lo de que Mazón dijo hemos metido a gente capaz, y traslada esa duda de entonces antes que había gente incapaz o menos capaz, y ahora, por ejemplo, con el nombramiento que hemos tenido del coronel como vicepresidente de recuperación, dice, no, es que es alguien que estuvo en Afganistán reconstruyendo el país, etcétera. Dices, ¿y esa persona no podría haber estado antes en tu Consell para prevenir este tipo de situaciones? Que lo importante, y lo ha dicho Pep, es la prevención. O no puede haber alguien experto en infraestructuras a nivel global que diga si hay que hacer tal presa o no hacerla, o si hay que limpiar tal cauce o no limpiarlo. Es decir, la gestión eficaz se demuestra en la prevención y en la optimización, no solo simplemente cuando sean maldadas, ¿no? Y aquí la gran pregunta que siempre me hago yo es, ¿qué incentivos tienen los buenos profesionales para entrar en política? Porque al final, cuando vamos a una votación y decimos, no, se presenta Carlos Mazón por el Partido Popular y va con este equipo de gobierno que van a ser sus consellers.
dices, vale, obviamente no puedes conocer a todos y pues un poco la biografía y el currículum de todos y dónde han estado, te intentas fiar del político que estás votando, que eso es otro tema, desde que aquí solo se votan partidos y no personas, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué incentivo tiene alguien muy preparado en resolver catástrofes para entrar en política y dedicarse a esto? Si obviamente cuando suceda una catástrofe va a ser la persona que van a poner al frente, va a ser, hablando un poco rápido y mal, el que se va a comer los marrones, con una remuneración inferior a la que va a tener en el sector privado. Es decir, no existen incentivos para que buenos profesionales estén en la política. Entonces, si no existen incentivos para que buenos profesionales estén en la política, ¿qué van a hacer los políticos que están liderando sus partidos en sus zonas? Pues coger a la gente afín, la gente que sepa que más o menos puede dar el pego y puede gestionar de una forma más o menos coherente mientras no haya ninguna situación extrema, que es lo que hablamos antes de la tensa calma, pero no pueden coger mucho más porque no tienen opciones. Es decir, y aquí un poco es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no damos buenas condiciones, no entra nadie, y al no entrar nadie no podemos dar buenas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces es una pregunta que lo decía Eduardo antes, que es importante, es decir, saber qué políticos van a entrar o sea, qué gestores van a entrar, y ahora pues todos somos muy tecnócratas, ¿no? Y decimos, no, es que deberían tener a gente experta en la UME, en evacuaciones, en resolver problemas. ¿Y ahí qué les das? Claro. Es evidente. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Arturo. No hemos aprendido absolutamente nada de la crisis del coronavirus. Nada. A nivel político, digo, y de gestión política me refiero, ¿eh? La gente yo creo que sí. Pero a nivel político no hemos aprendido absolutamente nada de la crisis del coronavirus. Porque seguimos poniendo en puestos de responsabilidad a gente mediocre. Lo que dice Arturo, se puede extrapolar en el refranero español, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Me rodeo de los míos, de los que tengo que pagar algún favor, de los que me han aupado y me han ayudado en la campaña electoral con algo, a esos son a los que recompenso. A la gente válida, a los profesionales, a la gente capacitada, a la gente resolutiva. Pues no, pues lo que dice Arturo, ¿para qué vamos a poner a esta gente si luego los incentivos que te da la política en este país son cero? Absolutamente. Pues claro, esa gente rehuye como la peste entrar en política. A mí me sorprende, lo voy a poner encima de la mesa, que Marian Cano, porque en Elche la conocemos bastante bien, porque es la presidenta de ABECAL, que es la asociación del calzado. A mí me sorprende que Marian haya dado ese paso, porque es una mujer que tiene un currículum extenso a sus espaldas de gestión, y me sorprende que quiera liderar ahora esta consellería en un momento tan crítico, porque pueden pasar dos cosas en esta situación: o que te quemes absolutamente rápido, o también puede pasar lo contrario, que a lo mejor entiendo que es lo que ha pensado ella. Bueno, estoy muy capacitada, yo tengo muchas ideas muy claras, creo que hay que ir por aquí, y si sale bien, sale reforzada. Y si sale reforzada, ya termina de dar definitivamente el salto a la política. Porque claro, es muy complicado salir reforzada en una situación así y luego intentar volver al sector del calzado o a otro tipo de sector donde tú te has estado moviendo profesionalmente. Es complicado, se puede hacer, pero es complicado. Entonces, a mí me extraña que Marian Cano haya dado este salto. Supongo que lo habrá pensado muy bien y lo habrá hablado muy bien con su gente. Si lo ha hecho, bueno, bien está, vamos a ver cómo se desenvuelve, pero parece que es complicado, por lo que decía Arturo, que gente válida termine dando el salto a la política. Y luego lo que ha dicho Pepe, yo estoy muy de acuerdo también con él. Yo creo que a lo mejor ha llegado un punto en el que tenemos que empezar a revisar y clarificar lo que es la legislación, los protocolos en situaciones de emergencia, para saber perfectamente lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo hay que hacerlo, sin estar aquí hablando del sexo de los ángeles y decir que quién tenía y quién dejaba de tener o quién era medio pensionista. O sea, es que llega un momento en que en una situación de crisis, el ejemplo más claro de cómo se gestiona una crisis climática gorda es en Estados Unidos hace unos meses con el tema de Florida. El estado de Florida, que es igual de grande que España, días antes se avisó por activa y por pasiva los medios de comunicación, los políticos, diciendo, señores, va a pasar esto, por favor. La gente abandonó Florida. O sea, evacuaron Florida a una velocidad
del demonio. Y no pasó nada. Bueno, pasarían algunas cosas, pero no la catástrofe que ha pasado aquí. Entonces, el ejemplo más claro es inculcar a la gente una cultura de las emergencias, de qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Eso aparte de lo que he dicho yo, de poder remover y de gestionar otra vez el tema de la legislación y los protocolos y tenerlos más claros que el agua. Yo, un segundo, por hacer un inciso de tu pregunta original. Creo que Carlos Mazón no hará más cambios, o si hace será alguno menor, básicamente porque si tú te presentas con una propuesta de, oye, voy con X personas, con 20, claro, y de repente ante una catástrofe así tienes que cambiar a 10, claro, significa que el problema no son esas 10, el problema eres tú, que no has sabido escoger bien a todo esto. Entonces, volviendo a la pregunta original, creo que yo no hará más cambios, pero tampoco porque le interesa a él. Y ahora ya que diga Pep, que nos va a enseñar seguro alguna cosa más. Disculpa. No. Si os digo, si da gusto cuando la mesa es así, que suele ser lo habitual, tampoco digo lo contrario. Bueno, yo creo que el hecho de crear la vicepresidencia de recuperación ya es un paso más, y de hecho la única autocrítica que yo por lo menos he percibido ha sido autonómica. A nivel nacional todo estaba perfecto, cuando en cambio si tú rascas te das cuenta de que, de verdad os lo digo, hay un incumplimiento legislativo en este caso de este Real Decreto. En la Comunidad Valenciana puede haber habido torpeza e ingenuidad, que la ha habido. Pero a nivel de incumplimiento es nacional el incumplimiento. Esto lo pone, como digo, en la ley. Dicho esto, yo considero que una vicepresidenta de recuperación es una autocrítica y un paso hacia adelante muy importante. Y si antes no estaba el teniente general, como comentaba Arturo, es porque realmente, por suerte, no hacía falta. ¿Qué hubiese hecho falta? Lo que estábamos hablando, el tema de la previsión. Está el sistema completamente politizado, lo decía antes también Eduardo, y lo vimos durante el COVID. Durante el COVID las políticas que se emitieron fueron sencillamente, ya lo decíamos en su momento también, para copar las posiciones que permitiesen perpetuarse en el poder. Es decir, no una política de emergencia, es una política hacia la ciudadanía. Y de hecho ahora estamos viendo también la cantidad de casos de corrupción que están saliendo. Es decir, no se trata, el político actual no se dirige hacia el interés general, se dirige a perpetuarse. Y de ahí que efectivamente, ¿quién se va a poner alrededor? Pues gente que necesite ese sueldo igual que él, porque vamos a lo mismo. Si es lo de toda la vida, no hemos inventado nada nuevo. Poderoso caballeros don dinero. Y lo digo así de claro. Por eso, efectivamente, incentivos, como estamos comentando, para que los profesionales o los técnicos estén en política, es que es muy complicado. Porque ¿quién va a querer estar ahí sabiendo que todo lo que diga va a tener delante una marea en contra? Que aunque piense como él, por las normas del juego van a machacarle, van a perseguir a su familia, van incluso a los de su partido a obligarle a decir cosas con las que no está de acuerdo. Es decir, es que de verdad hemos perdido el foco. Ante una tragedia así como, por ejemplo, en el año 81, que tú levantas el teléfono como presidente del gobierno, llamas a los líderes de los partidos políticos, les dices que tiene que haber unidad en ese aspecto y nombras un mando único. Y el mando único, que es militar, tira de norma. Y los militares en España es el mejor ejército que existe en el mundo, porque tienen clarísimo y tienen muchos medios. Aquí lo que ha sucedido es que se ha trabajado desde el punto de vista político y se ha dejado morir a mucha gente, y lo digo así de claro, y ni presuntamente le leches, como digo, por incompetencia, ingenuidad y también por mala fe. Estoy convencido. Y lo digo con crudeza y con todo mi respeto hacia las víctimas. Y hablando desde la comodidad de estar aquí, donde gracias a Dios no nos ha pasado nada. Dicho esto, por añadir un detalle más. El otro día también, hablando con policías locales de Alicante que estuvieron allí desplegados desde el segundo día, porque claro, la norma, que muchas veces va contra el sentido común, impide que los policías locales ejerzan fuera de su término municipal. Claro. Aunque quieran no pueden ir. Es igual que los bomberos, aunque quieran no pueden ir. De hecho, no sé si lo sancionaron o no, pero hubo una serie de bomberos que iban con uniforme fuera de servicio y les llamaron la atención, los mandos, ¿no? Estos policías locales nos comentaron que una vez que ya se autoriza que vayan, a ellos en uno de los pueblos, y perdonad, no recuerdo cuál, lo que le dijeron los vecinos es que ahí no estaba lloviendo, que de repente llegó una lengua de agua, como un tsunami. Claro, ahí tú, por mucho que recibas la alerta, tú estás viendo el cielo. Aquí es que ha habido muchos factores, una serie de suma de factores que detrás tienen, y estoy convencido, la ausencia de hacer caso al político, al técnico, la ausencia de previsión y, como digo, y creo, una mala fe. De esto estoy prácticamente convencido. Y el famoso sistema de Salert, cuando en Madrid se puso en marcha, y os acordaréis, joder, si es que hubo hasta partidos políticos, asociaciones de consumidores, que se quejaron porque era una intromisión en la intimidad de las personas, tú recibir un aviso. Sí, la Filomena. ¿Te acuerdas? Efectivamente. Entonces, el sistema también decía, no, es que la consejera no sabía que existía el sistema de Salert. Pues el sistema de Salert no está dentro de ningún protocolo. Yo, que no estuve ahí, estoy convencido que en el último momento un técnico, estoy convencido, se acordó que eso existía, lo dijo y lo lanzaron corriendo. Pero no lo sabía ni la delegada del gobierno, no lo sabía nadie.
¿Por qué? Porque no están en lo que tienen que estar. Y, como decía también Arturo, y acabo, para mí los recortes o la reestructuración del Consell sí que, desde mi punto de vista, es correcta, pero yo hubiese añadido un cese más, que es el que he comentado antes. Porque para mí es la persona que estaba al mando además de Protección Civil, ojo, y de bomberos forestales. ¿Qué pasó con los bomberos forestales? Y acabo. He dicho acabo 3 veces. Ya empiezo a parecer político. Bomberos forestales. Jolines, ellos estaban en sus puestos, el bombero forestal tiene equipo, ¿vale? Tienen vehículos para poder... Entonces les llamaron, recibieron una alerta que como venía esto, que se fueran a casa. Los bomberos forestales no entendían quién ha dado esta orden. Entonces los bomberos forestales, que podían haber sido una solución con sus medios, se convierten en parte del problema porque van con sus coches particulares y se quedan en zonas inundadas y anegadas. Es decir, a la gente que tienes preparada la sacas de ahí y los bomberos forestales dicen, ¿pero quién ha dado esta orden? Es una orden autonómica, ¿eh? Y vienes de emergencias. Ojo, son los mismos bomberos forestales que también han defendido que esto de la Unidad Valenciana de Emergencias era un churro y que exigirle a Amazon que la tenía que haber dejado es absurdo, porque eso no servía también para nada. Digo, para que veáis que los bomberos forestales no están ni de una parte ni de otra. Entonces, es decir, ¿quién ha tomado estas decisiones tan absurdas? Habla todo lo que queráis, que los micros, no. Después de disfrutar de las homilías de nuestro querido amigo Ángel Franco, de 10 minutos, le mandamos un abrazo desde aquí. Que somos muy educados, Jorge, no nos gusta cortarnos. Pues podéis hablar todo lo que queráis. Para que haya pues un movimiento en el gobierno, también pues debería haber, y a lo mejor me estoy metiendo en un jardín, ¿no? Pero para eso hemos venido aquí, ¿no? A jugar, ¿no? Que debería haber una oposición pues bastante mejor de la que hay, ¿no? Y hay un poco la sensación, yo creo no solo en este Parlamento, en el Parlamento valenciano, sino ya se ve en Madrid, por ejemplo, la oposición que hay, ¿no? Que el PSOE no se apaña todavía con los liderazgos que nombra y van cambiando cada 2 años de uno, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Teníamos a Chimo Puig, que gracias a Dios, pues en el sentido de estaba en el gobierno y no tenían que hacer oposición, pero se echa en falta a veces pues una oposición que tampoco sea exagerada, ¿no? El otro día me comentaba una persona, ¿no? Pero es que también han criticado de Mazón pues de que no es abogado en su perfil de Twitter y demás, ¿no? No solo la cantidad, sino también la calidad, ¿no? A veces la calidad. Y hemos visto como Compromís, vimos en el Senado, ¿no? A Morera, como el expresidente de la Cámara Valenciana, pues venía a insinuar, ¿no? Como si Carlos Mazón hubiese cogido un cuchillo y hubiese matado a las 200 personas él, ¿no? Es decir, un poquito de por favor, ¿no? Y a veces vemos demasiada testosterona, ¿no? En la oposición y a veces lo contrario, ¿no? ¿Creéis que hay oposición suficiente como para que este gobierno pues vea dentro de 3 años pues pague un precio a nivel electoral? ¿O creéis que no hay alternativa? Porque sí que es verdad que en el PSPV pues no terminan de ver claro el liderazgo de Diana Morán, ¿no? Por mucho que intenten aparentar en privado que sí, en público la verdad que no se les ve con muchas ganas, ¿no? Arturo. Bueno, a ver, la única ventaja, por así decirlo, que tiene en este caso Carlos Mazón es que si sigue en el puesto, una cosa que ha demostrado la sociedad española y que Pedro Sánchez conoce muy bien es que tiene poca memoria. Y al final el relato es el que tú quieres que sea cuando pase el tiempo, ¿no? De hecho, hace nada sacaron el vídeo este desde el Ministerio de Defensa diciéndolo, un vídeo muy bonito con drones de no, el ejército estuvo desde el día 1, etcétera, y tú dices, ostras, es que se sabe que no estuvo desde el día 1, pero claro, dentro de 6 meses ese vídeo y esa consigna estará ahí y la gente se lo cree. Y, por ejemplo, lo que has comentado antes con el tema del coronavirus, el comité de expertos, etcétera, la gente en España tiene poca memoria y es el tema de la semana. Y un tema de la semana es este y dentro de 2 semanas habrá otro tema importante y poco a poco nos iremos olvidando de la Dana, desafortunadamente para ellos, que yo espero que no, pero al final los temas se van sucediendo y la sociedad española tiene poca memoria. Entonces, si Mazón al final sigue al frente, de cara a 2027, si consigue gestionar esto dentro de la gestión a lo mejor no buena que ha hecho,
estas últimas 2 semanas pues puede perfectamente sobrevivir, incluso salir reforzado si se va rodeando de tecnócratas y va haciendo cambios así y aprovecha para quitarse gente que no le gusta y meter a gente más técnica. Es decir, obviamente todos los problemas pueden convertirse en oportunidades. Pensábamos lo mismo del PSOE con la gestión del coronavirus y mirad las últimas elecciones, es decir, ya es a nivel político lo hábil que sea, aquí en este caso el Consell, y también lo hábil que sea la oposición, que es un poco tu reflexión que hacías, y de momento pues parece ser que Diana Morán pues a lo mejor no es la más hábil para gestionar esa oposición y plantearse como un cambio serio. Pero bueno, es que quedan muchos años aún. 3 años en política son muchos años. Es indicativo lo que dice Arturo, ¿no? Precisamente en el artículo de la semana pasada en el Plaza lo ponía yo, lo del comité de expertos de Salvador Illa, ¿no? No solo no revalidó Pedro Sánchez el gobierno, sino que Salvador Illa pues, fue aupado como un supercandidato, ¿no? Gracias a la gracia, valga la redundancia, de Iván Redondo, ¿no? Y a día de hoy es presidente de la Generalitat, ¿no? Estamos hablando de un ministro que mintió a todos los españoles con un comité de expertos que no existía, ¿no? Es decir, que ahora ya no se resienten tanto las mentiras o quizá las malas gestiones como antes, ¿no? Antes un político lo hacía mal y se tenía que ir a su casa, ¿no? O no le votaban ni en su casa, valga también la redundancia, pues cuando hacía las cosas mal, ¿no? Yo creo que a mí me da que igual me tiro un poco a la piscina, pero yo creo que Mazón no va a poder aguantar la presión, porque yo creo que va a ir a más la presión. Y creo que va a ir a más la presión desde fuego amigo. Fijaros lo que os digo. Esto es muy del PP, ¿eh? Yo, si fuera Feijóo, realmente, ¿vosotros creéis que yo me anclaría mi destino político al de Mazón? Independientemente de que ahora se convierta en una Dalit y en un fuera de serie resolviendo el gran problema que tiene la Comunidad Valenciana, que no se lo cree nadie que ocurra eso. Hemos visto perfectamente quién es Mazón y cómo y su gente y su equipo, lo hemos visto perfectamente. Yo creo que no va a aguantar, pero bueno, la política, si nos enseña algo, es que da muchas vueltas en cuestión de poco tiempo, lo que dice Arturo. Puede ser que pase todo lo contrario, pero yo creo que no va a aguantar. Yo creo que van a salir más cosas. Estoy completamente convencido, pero completamente convencido, que van a salir más cosas y ya veremos si aguanta. Pero de hecho, Feijóo debería pensarlo muy mucho. De hecho, ayer ya le tiró algo en el congresillo ese que hicieron con los varones, diciendo que ni una más, que ni una más, como diciendo aviso a navegantes. Y luego, en cuanto a la pregunta que has planteado, el tema de la oposición, hombre, yo creo que el PSPV ha llegado tarde. Si quiere realmente hacer oposición seria, ha llegado tarde. ¿Por qué? Pues ellos sabrán. ¿Que me parece bien que apoyen los presupuestos? Pues hombre, sí, claro que sí. Pero creo que ha llegado tarde. Y luego, si seguimos... Y yo creo que les ha adelantado por la derecha a Compromís. Compromís es un partido muy hábil cuando está en la oposición. Cuando está gobernando le cuesta, como que se traba. Pero en la oposición se mueve más fácilmente. Quiero recordaros aquella oposición brutal que hizo Compromís con el tema de las camisetas, con Mónica Oltra, Mireia Moyá, que hizo una oposición brutal en las Cortes al PP, tal, terminó dando sus frutos, judicializando la política valenciana y tal, y dio sus frutos. Entonces, yo creo que aquí el PSOE se está equivocando porque le está adelantando por la derecha a Compromís, está cogiendo la cabecera de una oposición que se mueve, que grita, que chilla, que agita a la gente. Creo que lo está haciendo bien. Y luego el otro partido que queda es Vox. Pero Vox es como, no sé, yo es que sinceramente un partido que tiene gente como diputados autonómicos en Aragón que dice que los osos matan porque sus madres osas no les enseñan bien y les han educado bien, pues ya con eso ya es para cerrar la sede y decir, venga, hasta aquí hemos llegado. Ese es el nivel que tiene Vox. Son negacionistas climáticos. O sea, quiero recordar que si no hubiese salido Vox del gobierno, todo el tema de emergencias y todo esto
lo hubiese llevado Vox porque era el que tenía las competencias. Entonces, ojo y cuidado, cuidado. Entonces, oposición, pues es la que hay. Ahora vamos a ver si Mazón tiene los arrestos para sacar esto adelante y a la vez saber moverse dentro de su propio partido. Y eso es complicado, Bueno, aquí estamos tirando todos y es así, de sociología. Y al final, bueno, da gusto poder hablar en una mesa así, donde no nos estemos poniendo etiquetitas, ni señalando, ni acusando de nada, ¿no? Ni incluso lanzando amenazas veladas de cuidado con tu opinión porque entonces te voy a cambiar la etiquetita. Porque al final esto, que lo vimos ya con el famoso Iván Redondo y su afición al ala oeste de la Casa Blanca, que fue el creador de todo esto, el origen es Iván Redondo, que como este bueno Frankenstein empieza a lanzar unos mensajes populistas y al final, si uno se pone a analizar, ve cuando empieza la deriva de la España actual, cuando comienza sobre todo la crispación. Esto lo digo porque, como dijo la ministra, o como puso en aquella libretita, parece ser que puso lo de es nuestro momento. Es decir, el PSPV, igual que el PSOE nacional, tira mucho de sociología, desde la era Iván Redondo. Y es algo tremendamente sencillo, porque esto ya vamos, es que esto lo inventó Goebbels, como sabéis, es que es sentido común. Yo recuerdo en la carrera que cuando yo estudié publicidad, cuando preguntaba, pero un momento, el origen de todo esto será Goebbels, ¿no? El de los alemanes. No, eso no se puede hablar. Bueno, pues nada. Olvidemos nuestros orígenes para seguir cometiendo los mismos errores. Tú etiquetas a la persona y en base a ese etiquetado esa persona tiene que dormir tranquila por la noche sabiendo que está con los buenos. Y esta es la parroquia. Esta es la nueva España. Las terrazas este fin de semana estaban hasta los topes de gente. En Alicante, San Vicente. Uno diría, ¿dónde está la crisis? ¿No? ¿Dónde está la inflación? El españolito, mientras tengamos nuestra cerveza o Coca-Cola y las olivitas, nos va a dar igual. No podremos comprar más casas, no podemos comprarnos coches, serán coches de segunda mano, pero tendremos la cerveza y la olivita. Esto lo digo porque la oposición, en este punto, yo creo que no le ha funcionado el discurso populista, es nuestro momento, ha fracasado, porque estamos hablando de cosas muy serias como son muertos. La persona en Valencia que tenía la etiquetita de bueno, si en su entorno ha habido una desgracia, se olvida la etiquetita, se le olvida la cervecita y se le olvida la olivita. Ve la realidad, por mucho que le digan. Por desgracia, como también ha comentado Arturo, con el tiempo esto se acaba olvidando y vuelve la etiquetita, de sentir que yo estoy con los buenos. Porque hay un mensaje repetitivo, la famosa atribución reflejada, la repetición, la mentira, el principio de orquesta, repetitivo, 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 que al final puede contigo porque te viene por todas partes. Y a ti se te acaba olvidando. La desgracia ha sido tal que yo creo que no va a haber un olvido tan general como sí que hubo con el COVID. Creo yo, porque aquí se ha visto y además hemos tenido unas redes sociales que si bien el COVID más o menos tuvieron mesura, ahora han sido despiadadas, totalmente despiadadas. Yo creo que estábamos anestesiados. Yo creo que Mazón sí que va a continuar. Yo considero que sí que va a continuar. Es un varón importante para el Partido Popular y el Partido Popular creo que, aunque Feijóo no quisiera a Mazón, sabe que si quita a Mazón, ese hueco lo ocupa rápidamente hasta una silla, pero siempre y cuando sea del PSPV. Porque la única estrategia del PSOE es acaparar, y lo hemos estado viendo. Entonces yo creo que de esta anestesia generalizada que hablábamos antes, de esta oposición que parece que estaba desgastada, sí que es verdad que a Baldoví habría que decirle que se tranquilizase un poco porque parece que le va a dar un infarto. Es decir, tú lo lees y dices, a ver, estamos hablando de cosas serias. No, es que Mazón, asesino, tal. Como comentaba también Eduardo, es la forma que tienen, porque hacen una oposición muy buena, porque es una oposición muy beligerante, muy hostil. A todos nos gusta imaginar que vamos a asaltar el Palacio de Invierno y vamos a devolver la paz a la galaxia, ¿no? Pero cuando te toca gestionar es cuando se ven pues todas esas faltas en las costuras y se ve esa incapacidad. Entonces, por acabar, yo creo que el discurso populista, progresista, que funciona en otros ámbitos, aquí ha fracasado porque estamos hablando de muchos muertos y de una desgracia muy grande, que por supuesto volverá y acabará funcionando en las siguientes elecciones, pero que eso no va a impedir, creo yo, que Mazón continúe y considero, salvo que suceda algo inesperado, y vosotros lo sabéis, la política cambia en cuestión de meses, semanas y días, Mazón tiene posibilidades de volver a salir elegido. Pues, caballeros, luego, después de 3 años, cuando pasan 3 años, Pep, sacaremos las declaraciones tuyas y también el artículo que he escrito yo la semana pasada y a ver si... Por ahí también lo hemos dicho Eduardo que nos sigue. Aquí las apuestas tienen que ser justas. Claro, aquí cada uno Apuestas puso las no. cartas Claro. encima de la mesa. Pero sí que es verdad que la de decir que siga es arriesgada, O sea... Sí, aquí cada uno hemos dicho y Sí, nos sí, hemos sí. tirado a la piscina, que para eso nos trae, ¿no? Pero porque han aprendido.
Es que han aprendido, han visto, lo habéis dicho, han visto lo que hizo Sánchez. Sánchez estaba muerto. No estaba muerto, él conoce la parroquia. Mazón está conociendo ya la parroquia. Sí, sí. De hecho, ahora que dices lo de parroquia, cuando has dicho ya termino, me ha recordado al sacerdote de mi parroquia. ¿Sabes? Estaba diciendo, ¿estoy en misa o tengo ahí un flashback? ¿No? Me encontré uno viniendo y he dicho, ay, pobre hombre, ¿cómo ha cambiado España? Pues sí, ha cambiado y bueno, un placer pues analizar estos cambios, ¿no?, constantes en nuestro país pues con vosotros. Ha sido un placer teneros aquí, Pep, Eduardo. Muchas gracias. Arturo. Muchas gracias, Jorge. A vosotros, un abrazo muy fuerte a los tres. Y gracias a ustedes por escucharnos y ya saben, gracias pues, por elegirnos, por escuchar estos análisis de, como hemos dicho, una España que está en constante cambio, ¿no? Porque como han dicho aquí mis amigos, pues la política, el tiempo en política es más relativo que en el tiempo normal. Así que nada, un abrazo muy fuerte, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Plaza Podcast.